ahí por este tiempo siempre, ¿verdad? Dando gloria y honra al Señor por su oportunidad, por su misericordia, porque no la merecemos, pero el Señor le ha placido y nos usa, ¿verdad?, para poder anunciar su evangelio, porque al final, pues ese es el propósito. Sabemos que la obra es de Él y Él lo ha dado todo por nosotros y para que nosotros seamos alcanzados e igual podamos alcanzar a otros. Amén. Y vamos a meditar en esta tarde en el libro de Juan, del capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Está titulado En Cristo y la mujer, es decir, el Evangelio y la mujer. Sabemos que aquí lo importante es Cristo, ¿verdad? Sabemos que todo lo ha hecho Él, como repito. Vamos a orar para encomendar este tiempo. Buen Dios y Padre, te damos gracias siempre por la oportunidad y el privilegio de poder compartir, Señor, tu buena noticia. Que primeramente, Señor, sea anunciada y creída en nuestro espíritu, para que de la misma forma sea para otros, Señor, que han de escuchar, que puedas tú abrirnos el entendimiento, mostrarnos a tu Hijo, e igual a las demás personas, que puedan ser alcanzadas con esta verdad eterna, que puedan creer que tú eres el Cristo, el Mesías de Dios prometido para nuestra redención. Damos gracias y oramos todo en el nombre poderoso de Jesús, que es el Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer en Juan 4, del versículo 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Bueno, aquí es una historia bastante conocida, ¿verdad?, por muchos. De hecho, el día miércoles se mencionaba algo al respecto de esta mujer. Y si se recuerdan un poco, el Señor me iba a compartir nuevamente de esto, pues la otra vez no tuvimos la oportunidad, pues, de transmitirlo en vivo en el evento que hubo reciente en mayo de las mujeres, y que fue titulado, ¿verdad?, La mujer y el Evangelio. Precisamente era una porción, ¿verdad?, de que no era el propósito como tal, como se mencionó en ese momento, a resaltar a la mujer como tal. Sin embargo, cabe mencionar qué tan importante y prevalente fue la mujer en el tiempo. ¿En qué sentido? Sabemos que el Señor Jesús rompió todo el protocolo que la cultura judía tenía. En ese momento la mujer era alguien que era una persona muy importante, pero vemos también en esa historia, en todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, como mujeres fueron las que le siguieron. Entre sus discípulos había mujeres, las cuales también eran personas que, digamos, aportaban para la evangelización. Y esto es importante decirlo por esta razón, porque vemos cómo el Señor rompió con todos los esquemas
que existían de momento. Vemos que mujeres, pues cuando se encontraron, mujeres con pasados muy oscuros, por así decirlo, y tenemos el ejemplo de María Magdalena, por ejemplo, ¿verdad? Que fue testigo de la resurrección de Jesús. Ella testificó, fue a buscar a los discípulos para informarles, para comentarles, para anunciarles que el Cristo había resucitado. También vemos el caso, ¿verdad? En el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? Precisamente que es el tema que el Señor nos ha permitido poder compartir, y que fue una mujer que más allá de su pasado, de su vida, es la importancia, y vemos que cuando las personas se encuentran con Dios, como su vida es transformada. Y vemos ahí la regeneración, lo que el Señor nos ha venido hablando. ¿Qué implica la regeneración? Que es volver a ser, es algo que, y esto es de todos los días, que el Evangelio va haciendo en aquellas personas que nos hemos encontrado con Dios. Que no es lo que Dios resalta en esta historia, no era solamente la vida pecaminosa que esta mujer lleva, sino es el hecho que el Señor viene al encuentro de ella específicamente. El Señor, el Espíritu lo llevó en su momento. En un principio de este capítulo 4, él se encuentra como siempre con los religiosos, ¿verdad? Que se van por las ramas y no van al punto para lo que el Señor había llegado a esa ciudad, y que era precisamente a buscar a esa mujer. O sea, ahí yo lo veo desde ese punto, o sea, cuán importante es la humanidad para Dios. No solo la mujer, no solo el hombre, es simple y sencillamente la misericordia y el favor de Dios alcanzándonos. No viendo nuestra condición, sino viendo más allá, viendo el propósito y digamos el efecto que el Evangelio hace en aquel que se encuentra genuinamente con Dios. ¿Y qué es aquel que vive para Dios? ¿Quién es aquel que viene a ese encuentro? Es precisamente aquel que viene a Dios, que Dios está en él, que viene a morar el Espíritu Santo por la fe que le fue revelada, porque aún sabemos que la fe es un don. Y eso es lo que el Señor le dice en un principio. Si tú supieras el don que hay en él, o sea, ese don que es un regalo que venía a ser otorgado a nosotros, que no lo merecíamos. Pero que Dios, como digo, Dios no vino a resaltar tanto la condición de esta mujer, porque eso es lo que a veces se predica desde los púlpitos. Se predican las ramas, se predica el problema derivado de un problema, que es el problema espiritual de la humanidad. Que no es un problema, no es que tuviese muchos maridos o que lo hubiera tenido o que el que tenía en ese momento no era el que Dios le había dado, sino es que Dios venía a mostrarnos la condición que Él vino en búsqueda de aquel que está separado, que es toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es nuestro estado actual, natural, para todo aquel que no se ha encontrado con Dios. Y viene el Señor al encuentro a destacar no solamente esa mujer, como se mencionó aquel día, ¿verdad? Y aquí la Escritura lo muestra, que había ido a esa hora sexta, a una hora que aparte que era muy complicada, era por lo mismo, porque había rechazo, porque había, por lo mismo de las culturas que no podían ver a una mujer y todo esto, ¿verdad? Bla, 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 de las culturas machistas y todo esto. ¿Qué sucede entonces? Pero ahí vemos que Dios tiene el tiempo y el momento perfecto. Él en su humanidad, ¿verdad? Estaba cansado. Él llega a ese lugar que también tipifica algo, ese pozo de Jacob que en su momento le fue heredado también a su hijo José. Vemos que en el antiguo tiempo, ¿verdad? Que esa promesa fue dada del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y luego era el pacto que Dios había prometido. O sea, había una promesa. Ese lugar tenía un significado espiritual que ahí demostraba parte de la promesa que Dios había hecho a la humanidad, que había de venir un Mesías. Y créanme, que yo cuando lo veo desde ese punto quizás es muy poco lo que logro comprender con esa mente finita, ¿verdad?
Pero qué precioso que Dios tuviera de llegar a ese lugar y mostrarse a esa mujer y decirle, porque en un principio ella no lo reconoce. En un principio ella por decir, se está quejando, él está preguntando y le dice, dame de beber, dame de esa agua que va a perecer, esa agua que va a producir más sed. Pero yo te vengo a ofrecer de mi agua, yo me vengo a ofrecer porque yo soy la palabra, yo soy ese verbo que vengo y me muestro a ti. Ese don de Dios que te viene a ser otorgado para que tú creas. Y que conocías muchas cosas, pero no me conoces a mí. Tiene conocimiento porque ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me vienes a pedir agua a mí cuando los samaritanos no se llevan como judíos? Y el Señor le responde también, ¿verdad? Que la salvación venía de los judíos, es decir, la salvación venía por el linaje de David en el Cristo, que venía pues a mostrarnos en carne que Él es el Mesías prometido de Dios. Y le dice la mujer, ¿verdad? Y de cómo, o sea, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso, cómo vas a sacar esa agua? De donde bebieron sus hijos, sus ganados. Y el Señor le responde, ¿verdad? Él con esa paz que seguramente irradiaba, o sea, decir, ay, y como lo que se nos ponía de ejemplo, nosotros a veces queriéndole engañar a Dios, cuando Él es Dios y lo sabe todo. Es decir, yo estuve esa paciencia con ella y decía, ay, mi hija, todavía no me puedes ver. Te estoy diciendo que hay un don y yo te vengo a ofrecer, que vengo a quererte quitar, porque esas cargas que el ser humano, porque aquel que está separado de Dios, que está gobernado por Satanás, que está esclavo del pecado, hay tinieblas, hay vacío, hay desorden. Dios quiere venir a sacarnos de esa condición. No viene a resolver problemas físicos como tal, porque todos esos problemas físicos que nosotros conocemos en una gran lista solo son el resultado, decía, de un problema espiritual, del único problema espiritual que el ser humano tiene, que es anatema, que está separado de Dios, está muerto, y por ende todo lo que hace es solo para sí, es para su carne, es para su deleite, y no puede vivir para Dios porque no lo conoce, porque no tiene la vida de Dios. Y eso a veces nos faltan palabras para poder explicar, y no con el fin que me entiendan a mí, porque eso definitivamente tiene que venir por revelación para ustedes, para mí, a nuestro espíritu. No solo entenderlo en nuestro intelecto, porque la mente pues va fallando y hay cosas que se nos olvidan, ¿verdad? Por eso el Señor decía que no seamos, que seamos hacedores, pero no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores, pero hacedores. ¿Por qué? Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para siempre dar testimonio. El don de Dios es su Hijo, que vino al encuentro y decía, qué privilegio más grande que en ese momento esa mujer cargada, cansada, reprimida, como le digo, o sea, no estaba saciada, porque sabemos que su condición también derivaba de todo eso, el problema, que ella pues tenía vacíos y obviamente lo buscaba en cosas, en personas, equivocada inconscientemente. Pero vemos como Dios, como decía, no vio, o sea, sí vio su condición, obviamente, porque Él es Dios y lo sabe todo, pero digo, no la buscó para venir como decimos, a quererla humillar por su condición, sino al contrario, que ella fuera consciente de su condición. Cuando él le dice, anda y ve y trae a tu marido, y ella le responde que no tiene. Y él le dice, bien has dicho, no tienes marido. O sea, allí reconoció algo, pero ella luego evade y le responde al Señor diciéndole que si Él es mayor, que si que sus padres debían adorar en otro monte y que los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Ella evade porque no reconoce su condición en primer momento.
porque muchas veces ni uno es consciente porque está muerto espiritualmente y no tiene la capacidad del espíritu de poder verse espiritualmente en la condición que uno se encuentra. Y es lo que pasó con Adán y Eva, que ellos en principio no reconocieron su estado. Ellos culparon a otros y no se hicieron cargo de su responsabilidad. Y eso es lo que hace naturalmente el ser humano. No ve, y no puede, y mucho menos, tiene la capacidad de reconocer ante Dios. Cuando Dios, Él de por sí, estar ante Dios es desnudarnos, porque Él conoce todo de nuestro ser. Y sabe perfectamente nuestra condición, y que ha venido precisamente para sacarnos de eso. Es lo que dice Mateo 11:28, que el Señor le dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque la carga conmigo es liviana. Porque así se encuentra el ser humano sin Dios. Y no hablo de un cansancio físico como tal, aunque también, ¿verdad? Pero es la carga moral, espiritual que el ser humano trae por naturaleza, con la que venimos cargando con la naturaleza que es contraria a Dios. Que no venimos, no hay esa paz, no hay esa tranquilidad en el ser humano porque está separado de Dios. Y esta mujer con todo y que pues no tenía seguramente malas intenciones, pero ella le pregunta que cómo es que él le pide, y luego cuando él le dice de este don, allí vemos en el 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le dice el Señor, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú creerías, si tú creyeras y me pudieras ver, recibirías de esta agua, recibirías de esa agua que salta para vida eterna, de esa agua que viene a saciar tu espíritu que está muerto, que viene a darle vida a tu espíritu, que no ha encontrado esa paz que yo vengo a darle. Y luego él le responde, ¿verdad? Ella nuevamente le dice, cuando le dice, tú me pedirías de esa agua y yo te la daría. Ella viene con otra cosa y le dice, no tienes con qué sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor? Evade. Responde con otra pregunta. Entonces nuevamente el Señor dice, respondiendo Jesús y le dijo en el 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua? La agua de ese pozo, la agua perecedera, ¿verdad? Y dice, mas el que bebiere del agua que yo te daré, él no tendrá sed jamás, sino el agua que yo te daré será en él, en el ser humano, en aquel que reciba, que salte para vida eterna. La mujer le dijo, este era precisamente el versículo que el Señor me llevó a esa ocasión, que no lo compartí, pero cuando yo lo leo, siento, en ese momento sentí algo que golpeaba a mi corazón cuando le dice, y la mujer le dijo, Señor, de alguna manera, ¿verdad? Ya estaba como de alguna manera el Señor revelándose y le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y siempre ahí viendo el problema físico, material. La pobre mujer estaba cansada de ir a ese lugar. A horas cansadas, a horas tediosas, pero también para no recibir el rechazo, para no recibir la burla y yo no sé qué tantas cosas más, siempre viendo su situación física, material. Y vuelve el Señor y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes nuestro marido es tú. Esto has dicho con verdad, le dijo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuevamente lo ve como profeta nada más.
Y esto, ¿por qué me voy como deteniendo en estos puntos? Es porque así estamos muchas veces nosotros con este evangelio tan preciado, que todavía lo vemos como, así voy a orar, pero para que el Señor me responda a X o Y situación. Así voy a ir a hacer tal cosa para que Dios se agrade y para que el Señor vea que yo soy obediente. Todavía pensamos y sentimos con este corazón engañoso, perverso, mentiroso, engañoso, y no dejamos que el Espíritu Santo sea realmente quien nos revele y nos ministre y haga que surjan las cosas de manera natural, que es lo que Dios espera de nosotros. Porque esto realmente vemos ahí cuando el Señor llega y busca, Él muestra que es Él el que nos viene a buscar. Por eso Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios está perdido. El ser humano sin Dios está en vacío, en tinieblas y en desorden. Amén. Y luego, pero Dios viene a quitar todo eso. Él, llevando a cabo su obra redentora, su obra perfecta, Él viene a resolver ese problema. En ese momento que Él está, ¿verdad?, haciendo todo esto de venir, dice que los discípulos, ¿verdad?, ya usted conoce parte de la historia, porque no he venido a contar la historia. Usted, hay cosas que creo que hasta de memoria las sabemos ya. No es ese el propósito, sino es que realmente Dios nos siga mostrando a nosotros cuál es el propósito de que sabemos que Él vino al encuentro. Él vino a mostrar la condición, pero que le dejaba a esa mujer para que ella pudiera reconocer por sí y poder verle como lo que Él es. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, que es Cristo, que es el Verbo, que es la palabra, no es un concepto, es la persona de Cristo. No viene a nosotros para que nada más le veamos como el Dios que tiene el poder para hacer esto o lo otro, sino es porque Él es Dios y que Él sabe realmente la necesidad primordial en nosotros y aquellas cosas que Él sabe que están desordenadas en nuestra vida, que nos hacen falta, Él las va a añadir. Él viene a ordenar todo. Pero en principio, cuando el Señor dice que creó los cielos y la tierra, Él fue creando todo en orden. El desorden se generó cuando Satanás fue arrojado a la tierra. Lo que Él creó era perfecto y en orden, pero todo se desordenó con la presencia de Satanás. Y ahí vemos entonces quién es el que viene a estorbar, pero nunca se salió con la suya. O sea, aunque en un principio logró influenciar e engañar a Adán y Eva, porque ellos no fueron engañados porque eran inocentes. Obviamente ellos fueron engañados e influenciados porque ellos dejaron de creer en Dios, creyeron más en la mentira de Satanás. O sea, rechazaron la verdad y se aferraron a una mentira y vivieron bajo una mentira, la cual les trajo todas las consecuencias que hasta hoy en día nos ha alcanzado a nosotros. Pero ahí vemos también cómo Dios en Génesis 3:15 le da la oportunidad, le da la respuesta a la humanidad, que había de venir el Mesías, había de venir esa simiente de Dios a venir a derrotarlo, a Satanás, a venir a quitar el pecado y a venir a devolvernos la vida que perdimos. Pero, ¿qué había entonces que hacer a estas personas? En principio, aferrarse a esa promesa de la venida del Mesías que venía, que en su obra, mediante su muerte, su vivir, ¿verdad?, su ministerio, todo lo que el Señor pasó, ¿verdad?, y luego la resurrección, sabía que allí iba a terminar con ese problema. Pero si nosotros no creemos firmemente en esa promesa y solo estamos nada más recordando y queriendo a Dios o necesitándolo nada más para resolver o que nos resuelva las cosas de este mundo, dice que somos dignos de lástima, porque Él no vino nada más para eso. Porque en realidad nosotros fuimos creados como seres espirituales. Y esa espiritualidad obviamente
fue quitada porque la gloria que cubría a estos seres les fue quitada por su maldad, porque la maldad se instaló en ellos y eso es lo que ellos transmitían. Entonces Dios, a través de su perfección, a través de su santidad, la venía a otorgar a nosotros. Alguien me dirá, pero hermano, nosotros pecamos. Exacto, es que estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de nuestra alma y nuestro espíritu. En esta carne todavía prevalece esa maldad, que es la que muchas veces nos impide esa comunión plena con Dios. Pero ahí es donde por eso Él también prometió darnos a su Espíritu Santo. Dejarnos como el consolador, otro consolador, para que viniera y completara esa obra. Una, porque es el que da el testimonio acerca del Hijo, que ese Mesías iba a venir, pero Él ya vino, pero ha prometido volver. Pero también hay una parte que pues muchos quizá omiten, y es que eso es el resultado de la fe, viene la obediencia y sucede la evangelización del mundo en cada uno de nosotros y a través de nosotros. ¿En dónde? En todo lugar. ¿En qué momento? En todo momento. Porque el Espíritu Santo está eternamente, no está solo unas cuantas horas o días, Él está eternamente en nosotros. Y Él prometió que iba a dejar eso para que completara esa obra y dijo, para que esté con vosotros y en vosotros, hasta el fin. Para que siempre esté confirmando el testimonio que yo he dado de mi Hijo, acerca de mi Hijo, y con ustedes, para que ustedes también sean ese medio para llevar a otros esta buena noticia. Y eso es en todo momento. Digo, no es solo acá, sino que es en todo momento, y usted y yo lo sabemos, el Señor nos ha venido ministrando y haciendo ver, ¿verdad?, que esto es una necesidad. Así como en esta mujer surgió en su momento y le dice, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Aunque inconscientemente lo seguía viendo y veía su problema, ya estaba el Espíritu ministrándola a que ella pudiera verlo. Y le encomienda, y luego ella reconoce, ¿verdad?, a su marido y todo lo demás, ¿verdad?, que ya sabemos la trayectoria de ella, que el Señor no venía a resaltar eso. Pero ella nuevamente le dice en el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Luego le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Detengámonos ahí. Cuando dice nosotros, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, habla de aquellos que han tenido un encuentro, y como Él es Dios, Él sabía lo que estaba adorando. Ella todavía no lo había conocido, porque todavía creía de que había que ir a un lugar o una ciudad determinada para adorar al Padre. Cuando el Señor prometió que Él iba a morar en cada uno de nosotros. Que eso sucedió en aquel tiempo donde Jesús todavía ni el Espíritu Santo habían venido. Y había un lugar físico donde se hacía todos estos ritos y se hacía todas estas reuniones y todo, pero siempre fue con el propósito de anunciar sobre el pacto y recordar el pacto acerca del Mesías Cristo que había de venir. Y por eso Él menciona, y es muy prevalente este pozo, no el pozo como tal, sino esa figura del pozo de Jacob y todo esto, porque eran lugares y eran personas que habían adorado y habían conocido a Dios y habían trasladado ese pacto a sus generaciones. Y habían muerto creyendo en esa promesa. Y que luego, en tiempos, siglos, mucho después, el Señor llegara a ese lugar precisamente con esa mujer a esa hora para poderse mostrar.
y poderse dar a conocer y explicarle con una paciencia y con amor y misericordia de que el momento había de llegar porque Él ya había venido. Porque esa promesa de la venida del Mesías estaba siendo cumplida delante de los ojos de ella, que lastimosamente no lo estaba viendo como Jesús, el Cristo. Porque no es lo mismo creer que Jesús es el Cristo a creer en Jesús como el Cristo. Ve que suena parecido, pero no es lo mismo. Porque yo puedo creer que Jesús es el Cristo, cualquier Cristo, ese Jesús es el Cristo, a creer en Jesús, que ese Jesús sí es el Cristo prometido por Dios. En Jesús como el Cristo. El Cristo es el Mesías, es el ungido de Jehová. Como rey, como sacerdote y como profeta eterno para venir a darnos, primero, ¿verdad? Sabemos, a venirnos a quitar de la potestad de Satanás. Luego de quitar el pecado, que es esa incredulidad que no nos permite ver a Dios, que no nos permite verlo de la manera correcta que Dios quiere que le veamos. Y vemos la grandeza entonces de toda esta digamos, este pasaje, esta historia, este evento que esta mujer presenció. Y vemos siempre que el Evangelio es precisamente siempre Dios buscando al ser humano a través de esa buena noticia, que es acerca de su Hijo. Porque es importante decirlo, ¿verdad? Romanos 1, del 1 al 4, ¿verdad? Usted ya sabe que el apóstol Pablo, ¿verdad? Él lo declara y dice que él fue apartado para anunciar esta buena noticia, fue escogido por Dios y enviado, o sea, fue ese apóstol que es enviado de Dios para anunciar lo que se había dicho antes en las Santas Escrituras, que es acerca del Hijo de Dios. Ese anuncio ya había sido dado y él estaba confirmando que ese anuncio ya estaba por venir y ya había venido para que las personas pudieran tener ese encuentro y entendiendo que hay un propósito y un cumplimiento, que una promesa, que todo aquel que beba de esa agua, que beba que crea esa palabra, que le reciba ese verbo que es el Cristo, ese verbo revelado, su problema espiritual por el desorden, por el vacío, por la ausencia de Dios y las tinieblas, es resuelto en el Señor. Y promete que a través de eso ya no va a haber, porque cuando el Señor viene y decía, y Él rompió con todos esos paradigmas, rompió con todas esas creencias, tanto de la mujer como de sí mismo, como de sí misma, ¿verdad? Decir, las mujeres no pueden predicar, las mujeres no tienen derecho a esto o lo otro, porque era ley, ¿verdad? Por una o por otra razón. El Señor viene y se le encuentra aún. Los discípulos por un momento no cuestionan quizá, ¿verdad? 100%, pero ellos se quedan y pues en vez de estar con Él, ¿verdad? Se van a buscar comida, pero todo eso el Señor ya lo tenía planeado, porque realmente esta es obra de Dios, no nos necesita a nosotros. Este era el propósito de Dios, de tener un encuentro personal con esa mujer. A lo mejor iban hasta estorbar los discípulos, porque a lo mejor iba a surgir el prejuicio, ¿verdad, Señor? ¿Y por qué estás hablando con esa mujer? Y que de paso es samaritana, y de paso es prostituta, y qué sé yo, qué tantos conceptos ahí. Y el Señor, bueno, se van, y Él se queda y espera el momento. Y luego Él, muy, como decía, con una paz preciosa, única de Dios, y le hace esa pregunta, le pide algo. Por alguna razón, ¿verdad? El Señor sabía que esta mujer en algún momento, conocía su corazón, que esta mujer había de creer en Él, que no lo conocía, y principalmente era evidente esto por la condición de vida que ella tenía. Pero sabemos que nadie, o sea, no porque alguien no tenga una condición como esa, necesariamente está mejor delante de Dios, porque sabemos que el pecado es la incredulidad del ser humano nata, porque ya viene de fábrica, por así decirlo, que traemos esa incredulidad, porque eso fue lo que nos heredaron nuestros primeros padres.
Pero bendito Dios que Él ya tenía preparada la respuesta, tenía preparada la solución para nosotros, que iba a ofrecer a su Hijo en sacrificio para el perdón de nuestro pecado. No nuestros pecados, nuestro, porque es uno. Y de ese pecado fundamental se deriva todo lo demás. ¿Se recuerda en ese tratado que a veces compartimos, donde está ese árbol, ¿verdad? Que es un árbol bien frondoso y que de él pues tiene raíces, ¿verdad? Donde aparece Satanás, aparece el pecado, aparece la muerte espiritual, y de ese, luego en las ramas y todo eso aparecen todo lo que nosotros llamamos problemas. Los problemas familiares, los problemas personales, los problemas de salud, de la contaminación y todo lo que nosotros, por las cosas que nosotros nos agobiamos todos los días. ¿Y qué sucede? Pero allí muestra eso, que hay una raíz espiritual que provoca todo eso. Pero que en la fe del Cristo, en la fe del Hijo de Dios, todas esas cosas son resueltas. ¿Y cómo, hermana? ¿Van a desaparecer? No. Pero el Evangelio, la fe en el Hijo de Dios trasciende todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora vemos con los ojos del Espíritu y vemos que no son más importantes que Dios. Que todas esas cosas se superan con la fe, porque uno entiende que nosotros somos peregrinos, vamos de paso en esta tierra. Y hemos venido a esta tierra con un propósito. No vamos a estar aquí eternamente. Somos eternos en el Cristo, en el cuerpo. Él puso esa eternidad en nosotros porque Él sabía que habíamos de volver a casa, que no vamos a estar aquí siempre. Y que el tiempo, así como el Señor Jesús lo hizo, su tiempo aquí en la tierra, cuando Él tomó esa humanidad, donde muestra que Él estaba cansado y se llegó a ese lugar a querer tomar agua, hacía mucho calor y todo lo demás, ¿verdad? Porque Él tomó esa humanidad. Siguió siendo Dios, pero tomó esa humanidad que venía a mostrarnos que Él es Dios y que Él pues pasó por todo eso, pero que nada de eso le impidió el propósito para el cual Dios lo había traído a la tierra. Y que luego se va cumpliendo ese propósito, porque Él va, y cuando los discípulos ven que Él, ¿verdad? Ellos preguntan, ¿será? Y llegan a ofrecerle, ¿verdad? Comida. El Señor, por favor, come. Y Él dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Yo he venido a este lugar, por así decirlo, con otro motivo. Ahí ustedes se encarguen si ustedes se quieren comer, pero yo tengo un fin, tengo un propósito, y eso es a lo que yo he venido. Pero Él le muestra a ella, ¿verdad?, que ellos no conocen a quien adoran, aún teniendo muy claro que hay que hacerlo así, que hay que hacer, y así nosotros igual. Toda esta enseñanza realmente es para nuestra vida, porque nosotros no solamente podemos vernos en situaciones, digamos, en ese tipo de vida pecaminosa, sino que también el Señor nos habla en el sentido cómo está nuestra fe delante de Él, cómo lo estamos viendo, cómo lo hemos conocido, y que esa fe que decimos tener va a ser evidenciada. La fe que nosotros decimos tener va a ser evidenciada en nuestros actos. O sea, es decir, aquellas cosas que si nosotros creemos o decimos tener fe, se va a evidenciar en las cosas en que no, y entendiendo esto, lo que mencionaban hace un inicio, que no es a la manera de nosotros, por muy buena intención que tengamos, sino es a la manera de Dios, que seamos guiados, porque Él le hace ver a ella más adelante, ¿verdad? Ahorita, cuando le dicen en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos, o sea, nosotros aquellos que estamos en el Cristo, sabemos, dice, porque la salvación viene en los judíos, porque Él es el Cristo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, que reciban al Verbo, que reciban su palabra, y por ende van a recibir a la promesa que es el Espíritu Santo, y Él los va a guiar a adorar al Padre en el Espíritu, no en un lugar físico como tal, como ellos tenían la creencia, que sí, en un momento fue así
porque obviamente no había venido el Cristo, pero venido el Cristo, no que no podamos tener una reunión, por ejemplo, como este lugar, pero esa adoración es individual aún dentro de este lugar. Porque si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, la adoración suya no depende de mí ni la mía de usted. Depende directa para con Dios. Porque eso es lo que el Señor venía a restablecer. La comunión que el hombre perdió. Y precisamente como esta mujer estaba en esa misma condición como toda la humanidad, que no ha creído obviamente, que estaba separada, que no tenía una comunión con Dios, que tenía un concepto erróneo, que buscaba a Dios por los motivos, las razones equivocadas, es decir, razones siempre personales, porque cada uno ve por su propio bien y no está viendo lo que Dios nos ha dado, que ha puesto esa eternidad y ha puesto un espíritu el cual necesita ser redimido. El espíritu y nuestra alma, y en la cual será completada con la redención del cuerpo mediante su venida, pero que mientras Él viene, sabemos que tenemos una misión aquí en la tierra. Y más adelante vamos a ver en esta mujer, y usted también ya lo conoce, creo que no fuera ni necesario, pero lo estoy compartiendo porque para que vayamos despacio y el Señor a cada uno nos vaya revelando a nuestro espíritu lo que el Señor realmente nos quiere dejar. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y tales adoradores busca a Dios. Dios es espíritu, en el 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ahí se muestra ya más claro para ella, ¿verdad? Porque ella no había entendido, ¿verdad? El que habla, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese Mesías llamado el Cristo que tú conoces, que tú has escuchado que había de venir, es el que habla contigo. Y yo decía eso, o sea, un privilegio grande de parte de Dios, de vernos, o sea, de tenerlo al frente y que Dios se revele y, como digo, no solo vea la condición de las personas como tal, que la resalte, sino vea que Él conoce qué personas han de creer y que nos ve no como las personas o aún a veces nosotros mismos nos vemos, sino que Él ve el propósito, Él ve a su Hijo en nosotros. Y que tiempo muchos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó de esa promesa que el Mesías vino a la tierra y tuvo ese encuentro con esa mujer y así con muchos más que son mencionados, pero usted y yo sabemos que son bien pocos a los que Dios llama por su nombre? Y que aunque no tenía un nombre, pero tenía un calificativo, ¿verdad? La samaritana, y la samaritana no solamente porque fuera de esa ciudad, que no tenían comunicación con estas personas, sino que tenía una condición en ella. Y el propósito de Dios es cumplido cuando se encuentra con esta mujer y pasa algo que todos sabemos, ¿verdad? Que ella esperaba y Él dice que Él es el que habla con ella, es ese Mesías llamado el Cristo. Y en esto dice que luego llegan sus discípulos cuando el Señor ya se había revelado a la vida de ella. Y dice que vieron que hablaba con una mujer, se maravillaron, se está hablando con una mujer. Sin embargo, dice, ninguno dijo, y qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Ella fue a testificar, aún quizás con un poquito de duda, ¿verdad? Pero fue a hacer lo que el Espíritu que en ese momento estaba morando en ella, sin ella quizás darse cuenta, la llevó a ir a anunciar que había alguien. No solo como profeta porque le había dicho lo que ella hacía, sino porque también, o sea, esas cosas no podía saberlas nadie más, sino pues Dios. Y que llega entonces a anunciar, y es lo que viene, lo que mencionaba como resultado de la fe correcta, de la fe verdadera.
genuina que Dios nos lleva a obediencia. Y se cumple el propósito para el cual Dios se iba a mostrar a la vida de esa mujer hacia cada uno de nosotros, que se va cumpliendo el propósito para el cual Dios nos revela su pacto. El pacto es su Hijo, el pacto es en el Mesías Cristo. Es el Mesías que Mesías y Cristo significa lo mismo, ungido de Jehová, y que venía a cumplir, ¿verdad?, esa misión enviada por Dios. Y ahí se cumple también lo que el Señor le dijo allá en Gálatas 3:26. Leamos, por favor. En Gálatas 3:26, cuando el Señor pues dijo de que ya no iba a haber judíos. Lean, hermana, por favor. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sí, 28, perdón. Bueno, el 28 está bien. 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, porque Dios ahí muestra, ¿verdad?, que no está como tal promoviendo, ¿verdad?, la contención de decir, ay, que ahora ya la mujer, pues, sino que Dios sí nos muestra que obviamente, como mencionaba al inicio, la mujer tuvo Dios la usó mucho en cuanto para la predicación, para el ministerio, porque obviamente en la mujer existe ese amor diferente, ¿verdad?, por el hecho de que una mujer pues trajo en su vientre a nuestro Señor Jesús, y que fue una mujer, ¿verdad?, bienaventurada, una mujer doblemente bendecida por Dios, nada más espiritualmente, ¿verdad? No tenía más especial porque era tal cual como todos pecadora, pero que tuvo esa virtud que Dios le otorgó de poder creer y sobre todo de poder traer en su vientre a un ser santo. Y luego pues las otras mujeres que mencioné, María Magdalena, María, Marta, todas esas mujeres que con defectos, sin duda, pero con algo de Dios en ellas, así cada uno de nosotros, o sea, estamos llenos de mal, porque ese no lo podemos quitar, pero hay esa virtud de Dios en nosotros, y que eso es lo único que nos acerca a Dios, es la fe en su Hijo, que nos da esa capacidad y nos da su Espíritu Santo para que pueda surgir de nosotros ese testimonio que Dios ha puesto en nosotros, el cual ahora hemos creído, y de eso es lo que vamos a compartir. En esto también el Señor, cuando le dice, más abajo, ¿verdad?, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, ¿verdad?, y vinieron. Y luego en el 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, comen. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es lo que el Señor pues nos viene y nos enfatiza, ¿verdad?, de que viene y salta lo que dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu, dicen los que habían de recibir, los que creen en él. O sea, iban a recibir el Espíritu Santo, iban a recibir esa promesa también, para que fueran testigos, pero el Espíritu Santo da la capacidad de poder dar el testimonio de Jesús. Ese Jesús que vino en carne, que padeció, ¿verdad?, que fue vituperado por nosotros, o sea, Él en su carne recibió todo lo que a nosotros nos debía haber pasado. Él tomó ese lugar y ese fue precisamente también el propósito, y darnos esa vida, porque nosotros estábamos con una sentencia eterna, ¿verdad?, de que íbamos a morir eternamente separados de Dios.
pero que Él, por misericordia, por amor, se entregó a sí mismo, se humilló, se despojó de su gloria y vino a esta tierra a traer esa buena noticia, a llamar, y dice que manda a los hombres a que se arrepientan, que se vuelvan a Él y que puedan creer en Él. Y eso realmente, cuando decimos, o sea, que Dios nos muestre, que Dios realmente nos haga comprender, esto es obra divina. Porque cuántas personas escuchan lo que hablábamos casi un inicio antes de cuando estábamos orando, que hay personas, o sea, se les puede hablar y pueden entender a veces con el intelecto, pero no les es revelado a su espíritu y no pueden vivir y permanecer viviendo para Dios. Y no es que sea perfectamente. Sé que todos los seres humanos le fallamos a Dios aún habiendo creído en esa verdad. Pero es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, se perfecciona en nuestras carencias, porque nos hace ver que nos muestra esa condición y que ya nos va como incomodando, ¿verdad? Cuando vamos viéndonos, porque el Espíritu Santo nos va haciendo esto, reconocer nuestra condición, pero principalmente disponer y tener de poder disponer para que el Señor obre, que no vamos viendo que necesitamos estar ante el Evangelio en todo tiempo, porque el estar delante de Dios sí nos hace ver, ¿verdad? Cuando vemos esas cosas que nosotros no podemos cambiar por sí solos, vamos delante de Dios, las reconocemos, como decía, imagínense, él sabía que ella no lo estaba viendo como Dios, sin embargo, él ya había visto más allá que esta mujer le iba a creer, y su propósito fue entonces llegar y mostrarse, y de una y de otra manera se fue mostrando, le fue explicando, y cada cosa que ella tenía, conceptos religiosos, históricos, ¿verdad? Y todo lo demás, le fue botado con el Evangelio. Y Dios se mostró a ella y le dijo, nada de eso te acerca a mí. O sea, lo único que te puede acercar a mí es tu fe. O sea, tú puedes conocer todo eso y qué bueno, sabes que había de venir un Mesías y se lo dice, claro. Había de venir ese Mesías y nos iba a venir a traer, o sea, también esperaban a un Mesías que viniera a decirles todo, pero no tenían la fe puesta en que había de venir un Mesías para traer salvación, que es el propósito principal y único de Dios. Y como decía, aquellas cosas que Él es Dios y Él sabe perfectamente qué le voy a ir yo a decir a Dios, mira, Señor, esto tal cosa, y yo qué le voy a decir a Dios, mira, si Él lo sabe y no le dio. O sea, yo lo que le puedo decir, Señor, reconozco y tú sabes que estoy en una condición y yo no puedo cambiarla, yo no puedo hacer nada, tú sí puedes, pero primeramente yo he creído en ti, en que tú eres Dios y que tú puedes y que tú todo lo puedes y que tú primeramente has cumplido tu propósito en mi vida, me has venido a salvar. Y luego lo que yo necesito o lo que tú sabes, tú me lo vas a dar si es tu voluntad. Pero a veces aún nosotros con esta fe que decimos tener, a veces podemos errar en ese aspecto. Y no es que nos vamos a ser condenados por eso, pero preguntémonos realmente si lo estamos viendo como Dios. Si el propósito de Dios que fue salvarnos, venir a nuestro encuentro para tener esa comunión. La otra vez mencionamos eso, creo que cada uno de Dios nos tiene que ir haciendo entender eso. O sea, Dios, cuando hablamos de la exclusividad, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que nos quiere para Él. Y obviamente, dice, Él es claro y dijo, yo mi gloria no la comparto con nadie. O sea, mi gloria es mi gloria porque Él es el que hizo todo. Nosotros no fuimos a hacer nada. O sea, nada para Él, pues nosotros sí pecamos contra Él. Eso lo hicimos muy bien. Nos apartamos, nos escondimos de Dios. No reconocíamos nuestra condición. Siempre nos excusábamos. Y como esa fue la condición que quedó el ser maestro Adán, se escondió cuando Dios lo fue a buscar. No reconoció el mal que había hecho. Le echó la culpa a Dios de paso, ¿verdad? Le dijo que Él le había dado a la mujer, como que si Él se hubiera equivocado dándole a esa mujer que lo había hecho pecar. Y la mujer igual, ¿verdad? Dice la serpiente. Pero nunca reconocieron que ellos habían fallado a Dios y que
Y como decía el hijo pródigo cuando regresó, le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. O sea, reconoció su condición y él fue perdonado. Porque ese hombre sabemos tipología, ¿verdad? Y el Padre de Dios y pues su hijo que reconoce, ¿verdad?, la condición y se humilla. Y el humillarse es reconocer. No siempre es solo de palabras, de dientes, a labio, como dice, sino desde lo más profundo que Dios conoce y que, como digo, a veces nuestro corazón puede ser engañoso, perverso y nos puede engañar, pero el Señor fue claro en decir, no se engañen. O sea, mejor vayan delante de mí y reconozcan y yo les voy a mostrar y yo les voy a ayudar, porque Él es Dios y está no para hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Porque es que yo venga y yo le diga a Dios qué hacer, es que yo esté creyendo que Él está para hacer mi voluntad. Pero la palabra me dice otra cosa, me dice que Él va a hacer su voluntad en mí. Y eso muchas veces en nuestra mente o en nuestra humanidad puede chocar, porque de repente hay cosas en nuestra humanidad que nos duelen, no nos gustan, y es ahí donde puede entrar, ¿verdad?, y operar la naturaleza de mal que tenemos e ir o querer ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Él va haciéndonos ver eso espiritualmente y nos va haciendo comprender poco a poco su grandeza y el propósito de su evangelio, que es darnos a conocer a su Hijo, que creamos en Él. Esto que el Señor decía en Juan, que dice que esa es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, el conocer a Dios, el conocer a su Hijo es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el enviado de Dios, fue ese ser que Dios designó para su obra redentora. Y Él fue obediente, dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. O sea, Él se entregó, ¿verdad? En su carne no fue nada fácil, porque a veces se nos ha puesto el ejemplo, ¿verdad?, de que quienes estaríamos dispuestos a entregarnos por alguien que nos ha hecho daño o que no queremos, no sería nada fácil. No lo haríamos, ¿verdad? Indiscutiblemente no lo haríamos. Pero ahí entra la parte y vemos la contraparte y vemos que Él sí lo hizo porque Él es Dios. Y Él es bueno, y es bueno para siempre, ¿verdad? Entonces el amor de Dios, su misericordia hacia esta mujer, le hace ver su verdad, su esencia de amor que estaba mostrando, también le trascendió su prejuicio, trascendió su poco entendimiento y le hizo ver y entender su condición en recibir ese don de Dios. Recibir para que esa comunión perdida fuera restablecida. Y que no tengo duda, y no lo registra la Biblia porque no es importante seguramente, solo dice que ella fue de testimonio, pero no tengo duda que su vida fue diferente cuando conoció a Dios. Porque el Señor lo que le interesa, y aquí se cumple, la salvación, no lo que pasó después. Porque allí es donde entra la parte de la enseñanza para nosotros, que Dios lo que quiere que cada uno de nosotros experimentemos el podernos encontrar con Él de la manera correcta. Y eso lo hace Dios, porque no hay una fórmula, hermanos, que yo pueda decirle, hay que hacer esto y esto. Claro, de acuerdo a la Escritura, es clara, y dice que creamos en su Hijo, que Él viene a nuestro encuentro, que creamos en Él para recibir la vida eterna. La vida eterna no se recibe cuando partimos de este plano terrenal. La vida eterna está en Cristo y la conocemos cuando lo conocemos a Él. Entonces es como cuando dice, estamos bien porque algo no sale bien. Estamos bien, estar bien con Dios, que es lo principal, es estar con Dios. Porque Él viene a dar esa paz ante cualquier circunstancia, porque nunca Él prometió ausencia de problemas, nunca prometió al encontrarse conmigo, olvídese, cuando habla de que el problema es resuelto, hacía énfasis, el problema espiritual.
Alguien puede decir, ¿verdad? Algunas veces se puede cuestionar algunos temas que se tocan acá cuando hay los discipulados y así, de que se piensa, ay, que ¿para qué estarle explicando tanta cosa a las personas? Predíqueles el Evangelio. Es que el Evangelio es todo. Es que el Evangelio es completo. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Él viene a afectar todas las áreas de nuestra vida. Por eso ahí está el problema, que a veces la religión ha hecho esto, que le ha enseñado a las personas, busque aquí, haga ya no haga esto, haga mejor esto otro, para que Dios se agrade de usted. Y la palabra es clara cuando Él dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. En contexto, todas las cosas que menciona es todo lo que los incrédulos, por lo que los incrédulos oraban. Y el Señor exhortaba a su pueblo y decía, no sean como los incrédulos, que repiten y repiten lo mismo y oran por cosas que comerán, no se preocupan por qué vestirán, por qué tal cosa. Y el Señor, todas esas cosas, por las que ustedes se afanan o se preocupan, sabemos que preocuparnos es anticiparnos. En vez de ocuparnos, nos preocupamos. Y como el Señor nos ha ido haciendo ver, no sabemos si vamos a estar. Y nos podemos adelantar, y nuestra mente a veces trabajando y preocupándose. E igual también el Señor tiene una promesa y ha dicho que Él se va a encargar de sus hijos. Que nosotros nos encarguemos de lo de Él, y no es que sea una promesa hipócrita, va a decir que yo venga y diga, haga esto porque le va a hacer. Eso Dios sabe realmente cómo lleva a cada uno de sus hijos. Y lo que no tengo duda es que Él se encarga, porque a veces nosotros, claro, ¿verdad? Si estamos en el Cristo, ¿verdad? Si estamos en la fe de Dios, obviamente Él se encarga de sus hijos, porque primero hay que ser hijos, ¿verdad? Y siendo así, Dios tiene misericordia aún de aquellas personas que quizás no han tenido un encuentro con Él, pero Él ha tenido misericordia para mostrarse a través de eso. Y que ahora se oraba, ¿verdad? Y a veces hemos dicho que hay que testificar para que las personas no tengan excusa. Y le diré, van a haber unas cuantas personas que igual van a tener excusa. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Dios no la va a aceptar. Eso sí, porque los seres humanos somos así. Somos a veces sinvergüenzas con Dios, y vamos y todavía le queremos decir a Dios qué hacer, le queremos mover el brazo a Dios, queremos hacer. Yo no le digo, no es fácil muchas veces las circunstancias, no estamos hablando aquí de super hombres y mujeres, ¿verdad? Se nos ha dicho, y creo que cada uno lo ha experimentado en su momento, si no es el hecho que en el Cristo dice todo lo podemos, o sea, todo es todo. O sea, por eso decía, el Evangelio es completo. El Evangelio es la persona de Cristo. Es su Espíritu Santo que viene a morar en este cuerpo de mal, pero que a Él le plació, porque su gloria iba a ser revelada. ¿Y qué sucede? Decía, va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y que por eso hay áreas que a veces no queremos entregar y Dios las está tratando, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si somos hijos, dice que los hijos Él los disciplina. Algunas cosas sabemos que se hacen por ignorancia, y a veces se hacen por desobediencia, y Él como padre disciplina a sus hijos. Al que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, le enseña. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso viene, obviamente en nuestra carne choca, pero en nuestro espíritu se goza, en nuestro espíritu se regocija, porque hay una comunión con Dios. La comunión es con Dios en el Espíritu. Es de lo que Él le quería hacer ver a esa mujer. Que la comunión que Él buscaba era espiritual. Que Él venía a querer morar en ella, dar de su Espíritu, dar de su Hijo, para que ella pudiera tener ese encuentro y saber conocerle, a quien adoraba, y que ya no tuviera religión. Y que esa vida era resultado de que ella no había conocido a Dios. Había conocido de Dios, pero no a Dios. Y eso es lo que Dios a cada uno nos quiere hacer ver, que lo conozcamos a Él, no solo de Él. Y ni tampoco que solamente nos maravillemos en dar acerca de Él, sino que esa vida que Él
ha dado pueda ser expresada en nosotros. Porque es la vida de Él en nosotros y es Él el que hace posible todo. Que es donde uno se sorprende y a veces Satanás obra, vea en las mismas personas y decir, ay, ¿cómo va a ser posible si miren lo que eran o miren lo que son? Es que nosotros no somos importantes, el importante es Dios y Él va obrando, sí, pero nosotros no deberíamos ni siquiera meternos en eso que Dios está haciendo, porque es una comunión de Dios con cada uno y Él sabe cómo nos lleva y no debemos decirle a Dios cómo debe ser la relación con nosotros o la nuestra con Él o de con los demás, sino que Él sabe porque es un trato diferente con cada uno. De acuerdo, porque Él conoce el corazón de cada uno y de acuerdo a eso Él trata, porque Él conoce y a veces nosotros no lo sabemos, pero Dios sabe qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Y principalmente sepamos que es para que le sigamos conociendo y que como dicen, estos cuerpos o en este ser de barro que tenemos, que Dios se pueda glorificar y que entendamos esto, que es su gloria, que no depende de nosotros nada de lo que podamos hacer, sino que ahora es Él expresándose y manifestándose a través de nosotros, para con los demás, para que el otro pues nada más sea espectador o juez de lo que ve o no ve, sino que experimente también. Y que si ve algo mal en el otro que no lo refleja, pues entonces que aprendamos y dejemos para que Dios a nosotros sí nos haga que se vea, ¿verdad? El Cristo a través de nuestra vida. Yo es algo que jamás me jacto porque sé que Dios sigue trabajando en mí y soy muy carente y como decimos, no nos estamos jactando ni resaltando porque no se trata de eso, sino que uno reconoce porque se ve, le estorba, porque esa es obra del Espíritu Santo. Pero también reconozco que cuando uno se deja que el Espíritu Santo lo ministre y se exprese, es otro rollo. Y es algo de paz, es algo de esa plenitud en el Señor, porque no es un estado de emoción, sino que es algo que Dios, y lo cual Él quiere hacer cada día, porque ahí es donde opera el Espíritu Santo todos los días, va a estar obrando en nosotros hasta su venida, hasta que nos vayamos de esta tierra, si partimos antes, hasta ese día, el Señor seguirá. Nos iremos a unirnos plenamente con Él, ya con este cuerpo sin pecado, y Él seguirá trabajando en nosotros, porque claro, ahí ya no va a haber estorbo, ¿verdad? Pero mientras en esta carne estemos, pues que Dios nos siga ayudando y ministrando y mostrando, ¿verdad?, su gloria para las naciones, ¿verdad? Nosotros que permanezcamos y creemos y aquellos que aún no han escuchado o aún no han creído, pues que Dios les dé esa gracia para poder conocerle, que reciban ese don de Dios, que es su Hijo, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Oramos, mis hermanos. Buen Dios y Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque sabemos que es tuya, Señor, es tu evangelio, es tu Hijo, y que tú nos lo das por gracia y misericordia y nos das de tu entendimiento, Señor. Nos muestras a tu Hijo en todo momento, a través de toda la Escritura, y sé que no hay muchos temas, solo hay uno, que es acerca de tu Hijo, Señor, y que solo son ejemplos los cuales nos llevan siempre a tu persona, siempre nos llevan a tu verdad, siempre nos llevan a la fe, y que venga como resultado, Señor, la obediencia a tu pacto. Te damos gracias, Padre, y oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.